Seguramente te ha pasado de no usar algún tejido porque ya se ve viejo y lleno de motas como este, o lo has lavado y se te han cogido un poco. Bueno, hoy te voy a mostrar qué puedes hacer para que vuelvan a aparecer recién tejidos. Hola, bienvenidas a este nuevo video. En esta parte del mundo empieza a sentirse un poco más el fresco y es hora de empezar a desempolvar los suéteres, los gorros, las bufandas, todo lo de abrigo. No sé ustedes, pero a mí me pasa que cuando vuelvo a sacar mis suéteres tejidos en otoño, los veo a veces viejos y no me dan muchas ganas de usar. Bueno, esto puede ser para justificar tejerme uno nuevo. Y aunque hay algunos que he regalado, hay otras piezas que son mucho más especiales, como por ejemplo este suéter. Este es mi suéter Victoria y como ves tiene bastante uso. Tiene solo 2 años, pero lo he usado tanto que parece mucho más viejo. Este suéter lo enseño a tejer en un curso pago que te dejo acá el link abajo en caso de que te llegue a interesar. Aprendemos un montón de cosas. Es el color work o este punto elástico fantasía que es súper lindo. Bueno, entonces les voy a mostrar 2 cosas que podemos hacer para renovar nuestros tejidos que ya tienen sus años o que tienen mucho uso. Y hacerles algo así como un makeover, y son cosas sencillas que podemos hacer en casa y van a ver qué diferente queda. Puedes hacerlo con cualquier tipo de prenda tejida o de cualquier tejido en realidad, sin importar la fibra con la que esté tejido. Las motas son algo que siempre van a aparecer en nuestros tejidos porque son una cualidad que tienen los hilados, sobre todo las fibras naturales. Solo hay algunos hilados que les llaman anti-peeling que puede que no aparezcan tanto, pero es algo que es muy característico de los tejidos, que no podemos evitar, pero que sí podemos ir resolviendo. Lo primero que vamos a hacer es tratar de sacar la mayor cantidad de motas y para eso hay varios métodos. Yo te muestro 2, que es lo que tengo ahora en este momento en mi casa. Uno es con una máquina de afeitar común, de las que tenemos siempre, con la cual tenemos que ser extremadamente cuidadosas y pasarla muy despacio y muy delicadamente. Y la otra es esta máquina sacapelusas, que está muy buena, es súper útil y no solo es para los tejidos, sino para cualquier tipo de tela. Y luego vamos a lavar el tejido y vamos a bloquearlo de nuevo. Este procedimiento de bloqueo lo podemos hacer cuantas veces queramos en los tejidos. Normalmente lo hacemos una vez terminamos de tejer para corregir la tensión de los puntos y darle la forma final a nuestro proyecto. Les recomiendo que hagan esto siempre que terminen algún tejido, sobre todo cuando son prendas. En el curso de suéter top down que les enseñé, les muestro cómo hacer este procedimiento también, pero como está en un video donde también enseño a tejer las mangas, que si todavía no viste ese curso te dejo acá el link para que vayas a verlo. Entonces también quería dejar como el procedimiento en un video aparte, especial, para que lo puedas ir a ver y no tengas que ir a ver el otro curso. Bueno, entonces vamos a tender nuestro suéter en una superficie plana y con cuidado vamos a ir pasando la máquina de afeitar lentamente de arriba hacia abajo. Si ven, va saliendo así la pelusa. Si ven, va saliendo así súper bien. Todo esto ya. También he visto que en vez de la máquina de afeitar se pueden usar las cuchillas que vienen solas, pero no tengo para probar y bueno, ahí hay que tener todavía mucho más cuidado, pero esto es algo que se tiene en todas las casas y la verdad funciona bastante bien. Como va recogiendo toda. Hay que tener cuidado de no ir a rajar el hilo, pues a cortarlo ni nada. Hay que hacerle pasito. Y vean todo lo que sale.
Vean ya todo lo que he ido sacando con la máquina de afeitar. Y ahora vamos a ver la maquinita esta, ¿sí? Que la verdad que también tiene, vamos a voltear el tejido, tiene la misma función y también trabaja muy bien. Y lo que tiene es que por ahí es más segura que la máquina de afeitar. Vean que acá ya se empieza a ver todo lo que va agarrando. Así que puedes hacerlo con esto o con la máquina de afeitar, que también funciona, la verdad, que bastante bien. Vean, todo esto fue lo que saqué. Todo esto. Haz este proceso entonces hasta que estés contenta con el resultado. Yo quedé súper contenta con el resultado. Acuérdate, yo quedé súper contenta con el resultado. No sé si en cámara se llega a ver bien la diferencia, tal y como lo estoy viendo yo ahora. Pero mira que le quité bastante como moticas, como pelusa. Es como si lo estuviéramos casi que podando. Puedes lavar tus prendas en lavadora, a ver, de poder sí se puede. Que no sea lo más recomendable, sobre todo en fibras delicadas como el algodón o la lana pura, puede ser. Pero la realidad es que lavar a mano a veces se nos complica mucho. Yo te digo la verdad, yo he metido muchos de mis suéteres a la lavadora y los que más han sufrido han sido los que han tenido alguna mezcla en los hilados, alguna mezcla con lana. Como por ejemplo este que estamos renovando hoy. Igualmente, ahora todas las lavadoras tienen alguna función para ropa delicada, e inclusive hay algunas que hasta tienen algún programa específico para ropa de lana. Te diría que con lo que más hay que tener cuidado es con la parte del centrifugado. Esta parte es la que más daño hace a los tejidos, sobre todo porque los tiende a estirar mucho, pero en realidad mi respuesta sería que sí, lo puedes hacer. Puedes lavar tus prendas tejidas en la lavadora. Yo lo he hecho, pero está bueno no ponerle la parte del centrifugado. Es mejor escurrirlo tal cual como lo hacemos ahora en la parte del bloque. Ahora, hablando sobre la secadora, sí que no te la recomiendo para nada. Lo tuve que hacer una vez con este suéter, que es la razón por la cual se achicó un poco, como te cuento al principio de este video. Y es que resulta que días antes de mudarme de Argentina, si no lo sabes, yo vivía en Argentina y me vine a vivir a España, se me ocurrió la gran idea de lavar este suéter para empacarlo ya limpio y todo. Y bueno, no fue la mejor idea. Como te podrás imaginar, no se me alcanzó a secar tal como lo hacemos para el bloqueo, que lo vas a ver más adelante en el video. Era o meterlo en la secadora o dejarlo, porque mojado no lo podía empacar. El tema es que lo metí a la secadora y fue lo peor que pude haber hecho en toda mi vida. Este suéter está tejido con una mezcla de lana y de acrílico, y la lana en la secadora literalmente se hace pelotas. O sea, yo lo saqué de la secadora y tenía unas pelotas de lana, pero como de este tamaño. Fue horrible. Y bueno, se secó y lo tuve que empacar así, y bueno, no se rompió ni nada, no fue, tenía salvación. Y le hice el proceso igual con la afeitadora como vieron anteriormente, y estuve como 3 horas hasta que logré sacarle parte, pero el tejido sí se encogió. Me quedaba bien igual, lo seguí usando, pero me quedaba más pegado, y la verdad ya después lo seguí usando así. Cuando llegué acá a Zaragoza lo desempaqué, lo usé a principio de año cuando hacía frío y lo usé así, y después ya lo guardé ahora para verano y se quedó así. Y ahora dije, bueno, no, quiero que para este invierno mi suéter esté bien, quiero tenerlo casi que como si lo hubiera terminado de tejer recién, porque es muy lindo para usarlo como estaba. Así que es por eso que te decía que uno puede bloquear las prendas las veces que sea necesario. Es más, te diría que cada vez que cambie de estación, que lo vuelvas a sacar para el invierno, lo puedes hacer. Y es algo que está bueno para que estén siempre lindos. Así que bueno, no hagas lo que yo hice, no metas tus tejidos a la secadora, y menos si son tejidos que están hechos con fibras que tengan lana. Pero si lo hiciste, no te preocupes, que tiene solución, que es
como te estoy mostrando en este video, para poderlos renovar, darles como un makeover y que queden como recién tejidos. Bueno, ahora vamos a bloquear el tejido. Vamos a necesitar agua tibia. Y vamos a ponerle un poco de suavizante para ropa, por ahí no directamente, por ahí mejor en el agua. Y un poquito de jabón, que el jabón en realidad no se usa para, o sí se usa, algún jabón especial para bloquear el tejido. Yo normalmente lo que hago es solo con suavizante, pero como esta prenda no está nueva, ya está usada, entonces igual voy a aprovechar para lavarlo un poco. Y le voy a poner un poquito de jabón para ropa normal, un jabón especial. Y entonces lo que necesitamos es que absorba bien el agua, todo el tejido, que absorba bien el agua, que se humedezca bien toda la fibra. Voy a sacar esta agua, es el agua que tiene el jabón, y voy a enjuagar de nuevo, voy a llenar el agua de nuevo. Voy a enjuagarlo bien para sacarle el jabón y el suavizante. Bueno, y ahora una vez está bien enjuagado, vamos a empezar a tratar de sacarle un poco el exceso de agua, simplemente apretando. Sin llegar a estrujar, no, es apretar nada más. Y ahora lo que hacemos es ponerlo en una toalla. Vamos a extender un poquito y lo vamos a enrollar para tratar de sacarle el exceso que más podamos. Pasamos a una superficie plana. Acá lo puse encima de una toalla y estiramos bien la prenda, que quede derecha, las mangas, el cuerpo, todo, y dejamos secar así sin que le dé el sol directo. Puedes poner los alfileres o bloqueadores que venden, pero la verdad es que en este tipo de prendas que no tienen una forma diferente, tipo un chal que tenga puntas o una forma que haya que dársela en el bloqueo, o por ahí si tuviéramos un punto calado, ahí puede que sí sean necesarios, pero así sencillos se pueden dejar sin ponerles nada. Bueno, acá ya está seco mi suéter. Y vean la diferencia de cómo queda. Te voy a dejar acá fotos también, 2 fotos mostrándote la diferencia. Casi que parece como si lo hubiera terminado de tejer en este momento. Y ya tiene 2 años de uso. Te súper recomiendo que les des este cariño a tus tejidos cada tanto, porque nos lleva un montón de tiempo tejerlos para no cuidarlos bien. Yo ya aprendí mi lección, les juro. Y el bloqueo me ayudó a que no me quede tan pegado y sea un poco más cómodo. Espero que te haya gustado este video y los consejos que te doy acá te sirvan muchos y los apliques en tus tejidos. Recuerda darle like, comentar y compartir. Bueno, todo lo que siempre te digo me ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video y ahora puedes ver alguno de estos 2